Buenas noches, señores y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Mañana, viernes, termina la Cumbre de Madrid contra el cambio climático. Durante 2 semanas se han desplazado hasta allí políticos, técnicos, expertos, activistas, famosos cantantes, famosos actores. Las conclusiones, y si ha servido para algo, lo conoceremos en breve. Voy a poner encima de la mesa otra circunstancia. Fue en marzo cuando todos fuimos llamados a la hora por el planeta, y en aquella ocasión se apagaban durante 1 hora las luces de las fachadas de los edificios públicos. Sin embargo, ya desde finales de noviembre vemos estos mismos edificios y nuestras calles llenas de luces. Es la Navidad, pero supone un gasto. Y un tercer aspecto que también quiero poner encima de la mesa. El avión es el medio de transporte hoy por hoy más contaminante. Sin embargo, también resulta cada vez el más barato, el más utilizado, no ya por los que pueden, sino por todos nosotros, para aprovechar para ir de vacaciones. Y luego tenemos la calefacción. Entras ahora en un edificio público y la calefacción está a tope. Ustedes ya han entendido que hoy en Temas de Actualidad analizamos el cambio climático, no solo desde arriba, sino también desde abajo. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros por el cambio climático? ¿Esta emergencia tiene solución? Vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Saludamos en primer lugar a Alba Delgado, es la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Baracaldo. Gabón, Alba, gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotros por invitarme. Javi Vázquez, ecologista en marcha. Gabón, buenas noches. Gabón. Mucho tiempo hacía que no hablábamos de temas medioambientales. En esta casa, pero... Bueno, por lo menos en esta casa, pero de verdad que haremos propósito de enmienda. Tendremos que volver a hablar del Lindane o del Lindano dentro de poco. Xavier Garmendia, consultor de medio ambiente. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros, y también las gracias para Koldo Navascues, el presidente de ECA-OCU, ya saben, la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca. Gabón, buenas noches. Porque pondrá la voz del ciudadano en todo este tema. Respecto a la cumbre, ¿sirven para algo? Le voy a dar la primera voz al ecologista. A ver, la cumbre, yo por dar algún dato, que son públicos y salen de la propia cumbre, 50 millones de euros, su presupuesto. De gasto. Sí, 65.000 toneladas de CO2, el movimiento, 196 países. Yo desde luego, yo estaba en Madrid, no estaba en la cumbre oficial, no se me había perdido nada, sí estaba en la social, por comparar, 90.000 euros de presupuesto, 500 organizaciones. Hoy en la cumbre, que todavía no ha acabado, igual queda tiempo, no hay acuerdos. Sin embargo, en la cumbre social sí se han puntualizado muchas cosas. La cumbre social es la de los ciudadanos de a pie, digamos, y la de los colectivos. Bueno, hay organizaciones, colectivos, no sé, todo el mundo ha pasado por ahí, los pueblos indígenas, digamos que la parte de abajo de la tortilla. Faltaban los importantes, Xavier. Brasil, Trump de Estados Unidos. No, Brasil sí está. ¿Sí está? Bueno, siendo el país más contaminante. Estados Unidos también está, ¿Sí? Pero todavía no se ha alargado del Acuerdo de París, o sea que... Eso está planteando. Sí, no, está en vías de, pero todavía está. De hecho, hasta Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, ¿Sí? demócrata y presidenta del Congreso de Estados Unidos, que tiene muchísimo poder, claro. Pero... No tanto como el presidente, pero distinto. Bueno, pues tu conclusión sobre lo que es esta cumbre del clima. Bueno, es una más, es la COP25, la COP es conferencia de las partes, y en inglés, y significa que las distintas partes que han firmado en su día el protocolo de Kioto, que firmaron en la cumbre de Ría el protocolo del clima, después el protocolo de Kioto y después el protocolo de París en 2015, se reúnen para tratar de desarrollar en su día y también ahora el protocolo de Kioto, las conclusiones del protocolo de Kioto, y ahora las conclusiones del Acuerdo de París, que tiene que entrar en funcionamiento y sustituir al protocolo de Kioto en el año que viene, en 2020. Y entre otras cosas hay 2 temas muy importantes. Yo creo que sí se ha avanzado.
entrar a valorar lo que significó el Acuerdo de París y el hecho de que no de que los acuerdos no fuesen mandatarios o obligatorios, etcétera, pero hay que ver el contexto internacional, y yo creo que el Acuerdo de París fue un encaje de bolillos muy interesante. Lo hizo, lo patrocinó, lo promovió y lo impulsó un hombre que fue primer ministro francés, Laurent Fabius, que en aquel momento era ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y hizo una labor internacional muy fuerte. Hay que tener en cuenta que estas cumbres son cumbres que tienen distintas partes, por así decirlo, ¿no? Tiene una parte científica, que son los informes que emite anualmente el IPCC, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, que está anejo a lo que es el Protocolo del Cambio Climático de Naciones Unidas, y asesora precisamente en estas cumbres desde el punto de vista científico. Y después tiene una componente política indudable y una componente diplomática extraordinaria. Las cumbres no las negocian los ministros de Medio Ambiente, o sea, todas las negociaciones que se dan las negocian los ministros de Asuntos Exteriores y los embajadores. Entonces, son muy complejas. Hay que tener en cuenta que negociar 190 países con intereses, que después entraremos a valorar, con intereses muy contrapuestos en algunos casos, pues es una cosa muy complicada. Yo no es por, Javi, no es por minusvalorar. Por poner el contrapunto de lo que decía un poco, yo creo que no se pueden comparar una cumbre y la otra, ¿no? O sea, una cumbre compromete a los estados. No pretendo compararla, pero es que a veces los estados, que están para gestionar a sus ciudadanos, lo que tienen que hacer es escucharles alguna vez, que escuchen a la calle, que escuchen esa cumbre social o que den un espacio. Yo creo que es lo que tienen que hacer. Sin la otra es imposible. ¿No? Es imposible, porque los mecanismos... Yo creo que sí, no le quito nada. Estamos condenados a entendernos porque estamos en emergencia y solo salimos de la emergencia si remamos todos juntos. O sea, mientras no nos escuchemos, mientras no haya colaboración, pues bueno, además es para sobrevivir. Ni siquiera, o sea, o lo hacemos o no nos salvamos. Pero la cumbre, pero la cumbre precisamente, Javi, es eso, es la expresión del multilateralismo y de la colaboración internacional, o sea que no tenemos que perder de vista eso. Otra cosa distinta es que en ese contexto haya intereses muy diversos y contrapuestos. De todas formas, una cosa no está... O sea, una cosa no quita la otra. Al final, quieras que no, si no se hubiera hecho la cumbre, la COP25, las iniciativas también no se hubieran dado alrededor de la cumbre oficial, como la llama Javi, la extraoficial, de la misma manera. O sea, hay una cosa que tenemos que tener clara. ¿Cuál es el balance? El balance es que esto es un tema que está a la orden del día y todos tenemos que ser conscientes de que puede ser... O sea, el resultado, ¿qué acuerdos se lleguen mañana y se cierren y los compromisos? Veremos. Pero hoy en día, y gracias a este tipo de actos, hablamos de ello y está en la agenda de todos. Y primero la de los estados tiene que estar. Sí que es verdad es que si no se dieran estas circunstancias y la parte científica, como has comentado, no estuviera en el mismo sitio, en el mismo momento, con la parte política, a lo mejor las conversaciones pues serían espalda con espalda y no servirían para absolutamente nada, que es lo que creo que tenemos todos claros, que existe una emergencia climática y que ya el tiempo no es que se nos agote, es que lo tenemos casi consumido. Tenemos que cambiar nuestro chip. Adelante, Koldo. Claro, la voz de los ciudadanos, en mi caso representando a una asociación de consumidores, pues yo diría que el balance que podemos hacer es que si bien puede haber buenas intenciones dentro de la parte política, porque al final son los que ponen en acción determinadas políticas internas, para la redundancia, acciones concretas, hechos concretos, lo cierto es de que hemos retrocedido, o sea, no hemos avanzado absolutamente nada en parar, por ejemplo, la modificación de la temperatura, por ejemplo, cuando en los últimos 57 años en España ha subido la temperatura media a 1,57 y en los últimos 30 años me parece que 1 grado, ¿no? Quiero decirse, esto tampoco es de antes de ayer. Quiero decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido las políticas? Que sí ha habido políticas, pero precisamente todo lo contrario de lo que pedía la situación climática de hace 30 o 40, 50 años. Yo llevo oyendo hablar de la crisis del petróleo, de la finalización de la era de los fósiles y tal, hace muchísimos años. No sé si es verdad o es mentira. Pero lo que sí es cierto es de que políticas, por ejemplo, que afectan al medio ambiente clarísimamente, como es el transporte por carretera,
no se ha tomado ninguna medida. Quizá algunos países a nivel europeo, Alemania, etcétera, sí, pero por ejemplo en España nos hemos embarcado en el tren de alta velocidad para transportar pasajeros a gran velocidad y no sabemos a qué costo y tal y cual, y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada para mejorar la red ferroviaria tradicional, adecuándola y tal, para que se pueda transportar. Pero es que la lucha contra el cambio climático, ¿por qué tiene que enfrentarse con la calidad de vida? No, es que parece, al menos así lo interpreto yo. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Claro, a mí me gustaría viajar en un tren de alta velocidad. ¿Por qué? Perdona, por ¿por qué? rapidez, por comodidad. Ya tienes el avión. Un tren de alta velocidad. Pero también contamina. Vamos a ver, espera, te voy a contestar esa pregunta, porque es la típica... y Señoras, defiéndanme que estos van contra mí. Muy sencillo. Un tren de alta velocidad que puede circular a 250 km por hora o más, depende de la orografía, te lleva de Bilbao a Madrid en 2 horas, ¿vale? Un tren convencional, evidentemente, modificando las estructuras viarias que hay actualmente. No se puede pensar en subir por Orduña a más de 30 km por hora, pero Orduña es una instalación del siglo XIX, o sea, es una infraestructura del siglo XIX, es decir, modificando mínimamente las un tren normal, en Francia, en Alemania y tal, circulan a 180 por hora. Un tren normal, no hace falta una infraestructura que cuesta el doble, bueno, el doble o el triple. Las máquinas que van a arrastrar esos trenes consumen 3 veces más de energía. Es decir, eso es una bobada que se nos ha metido en la cabeza de que tenemos que desplazar mucho más rápido en el tren de alta velocidad, cuando simplemente con haber invertido la 10ª parte de lo que se ha invertido en el tren de alta velocidad, de lo que está invirtiendo, podríamos tener un ferrocarril que diera servicio a los pasajeros, a las personas y a la mercadería. Cosa que eso con el tren de alta velocidad no lo tenemos. Sí. Un apunte muy simple. Parece, tú has dicho, llevamos años hablando pues eso, de la desaparición del petróleo, de cómo nos iba, cómo, de la crisis cómo nos íbamos a adaptar, pero es que parece y lo hilo un poco a lo que ha comentado antes Javi, parece que la parte institucional y la parte política no está nunca vinculada con los ciudadanos, cuando soy un cargo electo, pero soy una ciudadana. ¿Y qué hemos hecho nosotros a nivel individual y qué concienciación hemos tenido desde que se habla de la crisis del petróleo y qué parte hemos considerado nuestra de manera... Tú tienes tu responsabilidad a nivel personal. No, pero digo que yo creo que el debate y el que esté puesto el debate sobre la mesa de manera pública y tener muy claro que el tiempo se nos agota, seguramente porque se ha hecho muy mal muchas cosas y también porque no hemos sido capaces de trasladar a la ciudadanía la importancia que tiene frenar y participar activamente en frenar y qué efecto tienen cada uno de nuestros gestos en el futuro que esperamos en el clima y en cómo queremos vivir dentro de 50 años. Pues yo creo que esto es un poco de corresponsabilidad de todos. Pero trasladar la responsabilidad al ciudadano cuando los grandes hechos, los grandes hechos nos dicen... Y estamos hoy aquí porque los ciudadanos se han movido. Evidentemente. Y estamos hablando de esto... Sí. Yo no digo que la política y los políticos no digo que no tengan una cierta conciencia y de que hagan cosas. No, es que somos personas y somos vecinos. Pero lo que sí te estoy diciendo es de que, por ejemplo, en Alemania, la gran parte de la producción de energía eléctrica, que no sé si andan por el 50%, son centrales de carbón. Sí. Joder, eso va en contra totalmente de que también es uno de los países que más está desarrollando la fotovoltaica, las energías renovables y tal y cual. El carbón es de lo más contaminante que hay. Entonces, que me lo cuente, pues, cómo Inglaterra sigue abriendo centrales nucleares, ¿no? Me gustaría aterrizar más el debate a lo local que a las grandes, las infraestructuras, tal, no sé. Precisamente la diferencia que hay entre la cumbre, que no digo que no sea necesaria, de hecho, si no hubiese habido presión, no hubiesen existido ninguna de las cumbres. O sea, pero aterrizando un poco a casa, mezclando un poco eso que estáis hablando de qué hacemos cada ciudadano, ¿no? Primero, alertar de la emergencia, que la temperatura está subiendo hasta tal punto que no solo estamos emitiendo más CO2, sino que vamos a liberar el que está cautivo. Los sumideros están abiertos, por lo tanto, no nos queda tiempo. Como no nos queda tiempo, en vez de debatir, discutir y llevarnos la contraria, vamos a poner a salvarnos. O sea, ¿por qué? Porque queremos sobrevivir. Aunque tengamos puntos de vista diferentes de cómo se hacen bien las cosas. Yo, o sea, no dudo de que todo el mundo que se pone a la acción lo quiere hacer bien.
de la bondad de mis políticos. O sea, pero tengo contradicciones con ellos, evidentemente. Bueno, pues vamos a dejarnos de mingunadas y vamos a ver qué hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿No es mucho mejor muchas pequeñas medidas locales? O sea, salvemos nuestro barrio, salvemos nuestra casa, salvemos nuestro barrio. Salvar nuestro barrio nos supone... demasiado pequeño para marcar la No, diferencia. no es demasiado pequeño, porque esas muchas medidas... No, digo que nunca eres demasiado pequeño para marcar cuando la estás diferencia. sumando todas esas medidas que además, si se ayuda a que nazcan desde abajo, son efectivas, eficaces y actuaciones, no solo consejos, porque la cumbre se hace, esta vez ha sido en Madrid, podía haber sido en Chile o, vete a saber, la próxima en China. A ver si así también, ¿no? Pues entran en el juego. Pero no deja de ser grandes decisiones, si es que se llega a acuerdos, esperemos que se cumplan, y consejos. ¿Y luego se aplican a nivel, o sea, a pie de calle? No, y sin embargo, o sea, se pueden implantar muchas pequeñas medidas y en eso estáis vosotros, sí. La acción local, o sea, la institución más cercana al ciudadano, los residuos, Baracaldo, para no irnos más lejos, todavía estamos en el proyecto piloto de la recogida del 5.º contenedor. Para el 2020 teníamos que ser capaces de recoger o cumplir los consejos que se hacen en cumbres, grandes encuentros y tal, del 50%, como nos viene dicho desde la comunidad, del 50% de nuestra materia orgánica tiene que estar recogida. ¿Vamos a cumplir? No, pongámonos manos a la obra. 2020 es muy difícil cumplirlo si no municipal. Tenemos los contenedores en todos los barrios, es muy difícil cumplirlo si solo se recoge crudo, es muy difícil cumplirlo si cuando coges crudo y cocinado solo te dedicas a lo vegetal, y es muy difícil cumplirlo si llegamos a cada vecino y vecina del municipio, que somos muchos pero pequeños productores, y no llegamos a la frutería, a la panadería, al comedor. Está claro pero que luego vamos a comprar y compramos productos de China. No, claro, productos, desde lo más cercano, tu propia casa y tu propia conciencia de qué capacidad tienes en ti mismo de frenar el cambio climático y de ahí hacia arriba. Pero lo que dice Javi, sí que es verdad, en el 2020 por fin Baracaldo, seguramente a comienzos del 2020 tenga el 5.º contenedor, pero también todo esto requiere una estrategia común, porque seamos sinceros, necesitamos acciones desde lo local, desde lo individual, desde lo local, a nivel comunidad autónoma, necesitamos una estrategia común, porque esto es como si cada uno se pone a remar hacia un lado y no llegamos a ningún sitio. Xavier, tu opinión también, por donde lo quieras coger, Sí, yo quería hacer un apunte desde lo local y otro desde la cumbre, desde el objetivo de la cumbre, porque para que los oyentes un poco sigan y no se pierdan, ¿no? Desde lo local, quiero reivindicar la acción de los políticos. Yo, como antes decía que había sido político, viceconsejero. He sido viceconsejero 2 veces. He sido viceconsejero de Medio Ambiente y viceconsejero de Industria y Energía. He sido político intermitente. He tenido varias vidas laborales, profesional, política y profesional. 5 vidas. O sea que he estado en los dos lados. Y quiero reivindicar, porque antes decía Javi que si no hubiera habido presión no hubiesen habido cumbres. Yo creo que esto no es exactamente así. Yo creo que ha habido muchos momentos en los que la política y los políticos han estado por delante de la sociedad. Bastante por delante. Yo recuerdo, yo fui viceconsejero de Medio Ambiente del 91 al 95 y la conciencia social que había estaba muy por detrás de la conciencia medioambiental que teníamos quienes teníamos responsabilidades medioambientales en aquel momento, te lo digo sinceramente. Fuimos nosotros, tiramos del carro muchísimo con programas de educación ambiental en las escuelas. Yo cuando le veo a Greta Thunberg riñéndonos a todos, pues le digo, pues a mí no me riñas, porque es que yo hace 25 años que implantamos programas, y el anterior viceconsejero a mí también, programas de educación ambiental en las escuelas. Es decir, lo que ahora piensa Greta Thunberg no se le ha ocurrido a ella porque le ha caído del cielo no sé qué rayo de luz y le ha venido un Pentecostés y la ha iluminado, sino porque ha recibido una educación en la cual los políticos, entre otros, una primera ministra sueca, noruega, ha recibido una educación y una herencia del planeta, entonces está en su plenísimo derecho sin de duda, echarnos la bronca a todos los adultos sin duda, que hemos primado nuestro bienestar por encima, y
a ver, la Yo creo que generalidad no Estamos- quita la es que- individualidad. es que La estamos- generalidad ¿cuántos no quita años? la individualidad. Pero- El que haya habido hombres buenos o personas buenas, ¿vale? Personas buenas, no quiere decir que no las haya habido Seguramente gente menos comprometida preocupadas. en por ciertos ejemplo, cargos que- de la administración. que termine su Espera, explicación, pero, por Xavier. ejemplo, Gro Harlem Brundtland, que fue la presidenta de la comisión que hizo el informe de Naciones Unidas en el año 86 sobre un mundo global en el que se desarrolla el concepto de desarrollo sostenible. Es un tocho precioso en el que se analizan todos los problemas ambientales que había en el mundo recopilados en aquel momento y propone soluciones de cara al futuro. Allí empieza todo de alguna manera. Bueno, empieza en 1972, la primera cumbre medioambiental de Naciones Unidas se realiza en Estocolmo en 1972, pero en 1986 fue un punto de inflexión, el informe de Gro Harlem Brundtland, una ex primer ministra noruega que después tuvo un papel relevante a nivel mundial en Naciones Unidas en la difusión, en la elaboración de este informe, etcétera, ¿no? De ahí surge la cumbre de Río, de ahí surgen el primer protocolo sobre el clima surge en la cumbre de Río en 1992. Yo estuve en Río como miembro de la delegación española y por eso conozco un poco los entresijos de las negociaciones que se dan en las cumbres, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería reivindicar ese papel de los políticos que en muchos casos, como digo, han tirado de la sociedad, no solo han ido a remolque, sino que han tirado. Y después quería un apunte respecto para que no nos perdamos, sobre los objetivos de esta COP25, de esta conferencia de las partes 25 que se está celebrando en Madrid. En principio el objetivo principal, y mañana veremos si se ha avanzado algo, si llegan a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, es conseguir un acuerdo en torno al desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París, que lo que dice es lo siguiente, lo tengo aquí, dice el artículo 6.4, dice, por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible. Es decir, lo que se trata es de montar algo para tratar de mitigar las emisiones y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El mecanismo que se intenta poner en marcha es similar o muy parecido al mecanismo que ya está puesto en marcha desde hace 15 años en la Unión Europea, que es se llama el esquema ETS, European Trade Scheme, que es el de negociación de los derechos de emisión, etcétera. Lo que se trata es de que las industrias emiten y tienen que comprar, para poder emitir CO2, tienen que comprar y tienen que pagar por esos derechos, ¿no? Ese mecanismo a nivel europeo es una pena porque me ha salido la fotocopia horrible, pero bueno, se ve un poco el gráfico, se ve que al principio cuando se instala el mecanismo, pues el precio de la tonelada de CO2 emitido sube muy rápidamente hasta 26 euros la tonelada, después baja y ha estado muchos años durante la crisis muy bajo y otra vez ha subido hasta 27 euros tonelada y en este momento está a 24 y pico y esto es lo que está propiciando el cierre de las centrales de carbón. Las centrales de carbón han dejado de ser competitivas con este precio de emisión de las centrales, por tanto... O sea, yo le pongo precio, le cobro y entonces de alguna forma le estoy cobro obligando que busque otro le cobro por sistema de contaminar y producción. cuanto más contamine más tiene que pagar. Es un poco el mecanismo de contamina-paga, ¿no? Eso es muy importante, eso de hecho está propiciando el cierre sin necesidad de que haya una acción punitiva o impositiva por parte de los Estados, simplemente con mecanismos de mercado, teóricamente deja de ser competitivas. Es decir, cuando llega la orden de mérito todos los días, para que tengamos la luz aquí, ya sabes que la oferta y la demanda eléctrica hay que casarlas instantáneamente y tal, ¿no? Y entonces las centrales ofertan si entran a tal hora, de tal día y con qué precio. Entonces se quedan fuera de precio y no entran las centrales de carbón y en este momento pues tienen que cerrar, ¿no? Sí, ¿Coldo? unos mecanismos no quitan que haya otros. Es que tiene que ser la combinación de absolutamente de varias todo. medidas, Y sí. yo, volviendo otra vez un poco a mi municipio, o sea, ¿qué hacemos cada uno? Lo decía antes Alba, ¿no? Ya separamos nuestra basura, que eso también ayuda, eso también reduce las emisiones. Vale, ¿por qué seguimos con Ecoembes, con el contenedor amarillo? Si estamos pagando el punto verde en cada envase que compramos y no tenemos la garantía de que eso se recicla. De hecho, hay cosas que podrían entrar en el contenedor que no caben por la boca. Entonces, ¿cómo me vas a decir como ciudadano, la institución, cómo me va a educar si voy allí a meter, y te digo, un ejemplo, los barrilitos estos de cerveza de plástico reciclable? O sea, por mucho que empuje, no entra. O sea, y no se recogen, Ecoembes no garantiza la recogida de todos esos envases. ¿Por qué no implantamos el Retorna?
O sea, luego nos vienen las marcas. Luego también hay que ver qué es Ecoembes. O sea, Ecoembes son los propios envasadores. O sea, Coca-Cola, por ejemplo, y aunque está mal decir nombres, pero no me importa decirlo, se está haciendo ahora, digamos, el lavado de cara con que va a limpiar los mares. Pues señores, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y eso no hay que aplicárselo y echárselo en cara solo a Coca-Cola. Nos lo tenemos que mirar para adentro y mirar nuestra acción individual. Pero en los sitios que está implantado el Retorna, en su propia, nada más implantar, llega a un 90% de eficacia. ¿Por qué? Porque si a mí no me importa los 20 céntimos que vale la lata o el tetabrí y lo tiro al suelo, detrás mío va a venir otro, imaginémonos un concierto, o sea, que va a ir a recoger todas las latas porque con eso va a comer. Entonces hay sistemas simples, medidas simples. Yo opto más por la conciencia. Pero yo creo que sí es correcto que todo... Bueno, que es que conozco envases de plástico hay. Yo conozco Estados Unidos y es ver que eso genera el sustento de muchísimas personas que, por ejemplo, duermen en la calle en la ciudad de Washington y recogiendo latas, pues casi prefiero que la persona sea consciente del impacto que tiene en su mundo y alrededor, coja la lata y la meta de nuevo. Yo no estoy negando eso. Estáis tocando una cantidad de puntos que son importantes porque al final se mezcla lo institucional con lo político y con lo individual, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿estamos suficientemente concienciados y educados para poder llevar una política individual? Tal? Pues quitando 4 que estemos más o menos concienciados, pues el resto no. Y es más, puedes oír comentarios entre amigos y familia y tal y cual, yo ya pago, ¿no? O sea, como dicen, como yo ya pago, entonces revertir esa conciencia, llegar a niveles como pueden tener los suizos, como pueden tener los noruegos sobre el tema de los residuos, no solo es ya un problema o una solución a nivel individual, que también, pero es que también hay que repensarse cómo llegan a nosotros, por ejemplo, todos los productos, ¿no? El tipo de envases, por qué un yogur, el envase de un yogur tiene que recorrer 8.000 kilómetros. O sea, desde que la materia prima y se elabora y tal y cual, son estudios que te dejan muy frío, ¿no? ¿Cómo? Entonces, lo local, se ha potenciado verdaderamente los mercados locales, el consumo de los productos locales. Ahí los ayuntamientos y el gobierno vasco puede hacer mucho, por ejemplo, todos los comedores escolares, las residencias, los hospitales, vamos, como principio fundamental, primero lo local, lo cercano. Y no importa si es más o menos vistoso, más o menos, es tan bueno o mejor que cualquier otra cosa que viene de Nueva Zelanda. ¿Es efectivo? Por supuesto que es efectivo. Por supuesto que es efectivo. ¿Tú te crees que ahora cuando coges una naranja y ves que viene de Nueva Zelanda, o coges un kiwi que viene de no sé dónde, cuando podemos tener plantaciones, o no comemos naranjas cuando no tiene por qué comerse, ¿me entiendes? Quinoa, el ejemplo más claro, la quinoa. Por ejemplo. O sea, ahora si no comes quinoa... Quinoa no estás en el mundo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo trasladamos eso? Y hemos tenido toda la vida... Bueno, ya, pero es lo que está pasando. Los garbanzos, las lentejas y tal, no sé qué, que las tenemos... El mayor problema que tenemos es la banana. Genera debate cada vez que habla. No, pero es que es decir, el problema fundamental es de que el desequilibrio tan enorme que hay entre la disuasión que podemos generar, organizaciones medioambientales, organizaciones de consumidores, choca con la potencia que tiene la parte contraria, que es la que trata de poner sus productos en el mercado a cualquier precio. Entonces, contra eso no es fácil, salvo que haya políticas restrictivas. O sea, se dejó de fumar en los bares y parecía que se iba a acabar el mundo, no ha pasado absolutamente nada. En Estados Unidos y en Nueva York han rebajado el consumo de aceite, perdón, de sales y de azúcares en los productos por ley. Entonces, bueno, señores, vayamos haciendo lo mismo. Cultura educacional, medioambiental, alimenticia. Nosotros hemos pedido en el Parlamento Vasco a los grupos políticos que legislen, ahora que se va a modificar la ley de consumidores y usuarios, que se prohíba a los menores de 14 años realizar compras per se y solo. Es decir, si usted quiere que su crío coma chuchería, acompáñale tú y cómpraselas tú. Es decir, les estamos educando en el consumo sin dar ningún valor al acto de consumo ni al valor del dinero a enanos de 2 y 3 años. Eso es una irresponsabilidad de los adultos. Entonces, bueno... No, porque se hace una transferencia de
de la educación en las familias. No, es una dejadez, Muchas veces. de posiblemente del primer mundo, de que estamos atontados, vamos. No, y tú las Es decir, sí, ¿no? Es que claro, o sea, yo cada vez que veo a un niño de 2 años o de menos con 1 euro en un mostrador que no llega pidiendo 4 chucherías, a mí se me ponen los pelos de punta. Y digo, ¿dónde coño está el responsable de su padre y de su ama? Eso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo educamos? Y la responsabilidad que adquiere ese chaval en ese acto de ninguno. compra, muy importante. No me debatáis el tema de la alegría, no. el tema de la educación. Quiero ir que Me parece más interesante hablar del coche eléctrico. ¿Y por qué es tan caro? No, eso no tiene nada que ver. El coche eléctrico es otra batucada que nos han metido y que es yo creo que es un elemento intermedio entre no sé qué y lo que no sé qué. Porque al final los que están detrás de todo esto son las compañías eléctricas que están haciendo aplausos con las orejas. Porque yo ya no sé a qué atenerme. Fíjate, espera, en España que hay el doble de potencia instalada, o sea, se puede producir 2 veces lo que se puede consumir. Claro, es un chollo que ahora 2 millones o 3 millones o 4 millones de vehículos se recarguen por la noche. Claro, ahora mismo saltarían todas las instalaciones. A ver, porque no hay posibilidad, es exactamente así, porque estoy exagerando, pero tú sabes... Las eléctricas no han tenido ningún interés hasta hace pero poco. ahora lo tienen muchísimo. Hombre, claro. Claro, joder, claro. Es que hay buen negocio, ahora está el negocio. Yo fui el primer presidente de una sociedad que montamos con el grupo Repsol desde el gobierno vasco, el EVE, para montar IBIS, que es las electrolineras. Las electrolineras, la que pone por los cierto las enchufes, acaba de vender etcétera, ahora a Endesa, ¿no? No, a Repsol. A Repsol. La parte Sí, de porque eso, era no la de venta de energía, pero una la parte de empresa, ¿no? instalaciones. Sí, Bueno, entonces te quiero decir que no mostraban tampoco mucho interés. De todas maneras, no es las entrar un eléctricas, poco en el bucle, o sea, queremos siempre coche- un el sustituto coche de lo que eléctrico. estamos acostumbrados. Ya. No, me Sí, refiero sí, el sí. coche en sí, o sea, Sí. me da igual que sea eléctrico o atómico. Apoya el transporte público. O sea, Pero caminamos hacia sí, eso que dices tú. eso es, te quiero decir. Caminamos más hacia... El Claro. coche, queramos o no, el coche es un lujo y Sí. cada vez más. Sí. Sea eléctrico o sea lo que sea, tenemos que tener una cosa cada uno. Eso es. O sea, nos hace mejores. El coche eléctrico es el sustituto del consumidor vorágine del que nos echa, o sea, de fósiles que nos echa A ver, y nos mata la atmósfera. Hace ya 10 años que yo escribí que íbamos del concepto de transporte al concepto de movilidad. Ya, pero El cuando concepto hablabas de antes de educación, de que los políticos y las instituciones Espera. arrastran a las masas para que se den A las cuenta, masas. bueno, a las A masas, las a masas. los ciudadanos, a la ciudadanía, para que se den cuenta, para educarles, para ir a No, echar al sí, contenedor. sí. Mira, en muy poco tiempo se ha perdido la conciencia ecológica. Antes no había conciencia ecológica, pero mi abuela te decía, apaga la luz, chiquillo, que es muy cara. Es verdad. El valor es- Pero porque era porque- cara, no porque tuviese una y mi conciencia abuelo ambiental. se encontraba un clavo torcido y lo ponía derecho y lo volvía a usar. Y se no era caía- ecologista. Y se caía un trozo de pan al Sí. suelo, se recogía, se le hacía una cruz y se volvía. Y se comía. Vale, sí, o le das un Sí, besito porque el Entre- niño Ah, Jesús mira, y pero- tal, La para que regla no del falte el 3, pan. sí. Te quiero decir que, digamos, que ha sido una generación la que se ha acostumbrado al consumo Sí. y al despilfarro. Sí. Luego no es tan difícil volver a lo Porque- otro. Sí, sí Sí, es muy difícil. Bueno, ¿por qué? Porque antes estaba el valor monetario unido a la capacidad. Y el valor de las cosas. El- Las cosas no cuestan el precio que pone la etiqueta. Las cosas cuestan lo que te cuesta conseguirla. Y hay algunos Eso que es. no les cuesta nada o muy poco, me refiero por su capacidad de adquisición, y sin embargo para otros es imposible. Es un pecado mortal, recuperando la vieja educación, que tengamos 3 millones de luces y haya gente que se esté muriendo porque no puede encender la calefacción. O sea, y Sí, todos pero no- esos políticos, que pero también es- son políticos, que andan compitiendo porque yo más que tú, y todos conocemos quiénes son, o sea, vamos, Javi, es que pero- es como para que no te Javi, vuelva a pero que hablar los en que- la vida. Javi, los que no tienen para encender la calefacción no es porque haya alguien que tiene 3 millones de luces. Que No, 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 sé qué, eso no, no, pero son problemas estamos de- hablando distintos. de que ese despilfarro de consumo lo redirijo, soy un poco menos feliz porque no veo tantas luces, pero me puede producir una gran satisfacción saber que esta figurita de la soledad que nos han puesto ahora y tal, que está bien que nos recuerden ese tipo de cosas, o sea, está campaña en su está casa invisible tranquila y soledad. calentita porque, o sea, yo da volvería- igual, en vez de derrocharlo, le hemos mandado la energía, ¿no? Yo volvería un poco al problema que nos ha sentado hoy en esta mesa, que es el cambio climático.
Primero, a ver si somos conscientes de que hay un cambio climático, porque algunos decimos que sí, pero luego tienes al pato Donald Trump que dice que no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, ante esa situación uno también, pues, joder, pues si Trump es el jefe del Estado y tal, alguna razón tendrá, ¿no? Y los que nos podemos preocupar un poco, pues leemos cosas, recogemos estudios y tal, y coño, y los científicos, los datos, te están diciendo que en efecto se está produciendo un cambio climático que puede tener consecuencias muy graves para, en fin, el ser humano parece que a lo largo de la historia pues ha revertido situaciones peores que esta, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que nos encaminamos a una situación donde nuestros nietos, por ejemplo, pues a lo mejor no van a disfrutar de las playas, por ejemplo. O la van a tener en la puerta de su casa. Bueno, o la van a tener en la puerta de su O sea, casa, o sí. se queda Los en arenales, casa, o se los queda en arenales se casa, desplazarán O sea, bien. y a lo bien, mejor bien. acabamos migrando nosotros de Europa Por ejemplo, a otros pero sitios, ¿sabes? la temperatura ha subido en los últimos, como he dicho antes, 1,57, dicen los técnicos que si sube por encima de 2 grados, semáforo rojo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer ante eso? Pero es que el problema de lo que decías es que a lo mejor el ser humano ha sido capaz de solventar en otras situaciones de crisis, pero es que venimos siendo conscientes de que vamos a ir a boca. Tenemos la capacidad ahora mismo de ver hacia dónde vamos a ir a boca. ¿La ciudadanía en general crees que está nerviosa por el cambio climático? No, O sea, pero- se nos ha educado No, o se pero nos ha el formado para 2019 ha ser, sido un pero punto de somos inflexión. conscientes. Sí, no, Y qué va, tiene- qué va. La gente le importa un pimiento. O sea, en general, digo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, quitando 4 Claro, pero militantes es que activos, pero es que no les importa las nada. mira, no yo se soy lo una- creen. yo soy una Y si persona se lo creen, esperanzada. no le da importancia. Yo soy una persona esperanzada. Porque Pues, no, te yo voy a no. explicar y te voy a poner un ejemplo, y lo has puesto tú con la ley antitabaco. O el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, y estamos hablando hace 4 días, ¿eh? Y lo ha dicho él también. ¿Quién éramos los que nos montábamos en el coche y les decíamos a nuestros padres, ¿te has puesto el cinturón? Yo soy del año 85, pues yo era la que le recordaba a mi padre que se tenía que poner el cinturón, y a mi abuelo. Y todo eso que es un momento que dicen, va, esto es una tontería, nadie lo va a hacer. Bueno, pues en un momento llega ese punto en el que a partir de ahí en adelante se tienen que cambiar las Sí. cosas. Entonces, hay que empezar Alba, por los niños. ¿sabes lo que Siempre, ocurre? Hay que siempre, empezar por lo los has Si lo has los dicho niños los perfecto. están Lo que superando, ocurre- si hay Alba, Claro, angustia es en que los por niños. eso Alba, está... el Hay problema de angustia en Greta- el algunos problema de niños, Greta o sea, es y claro. precisamente porque hay información El y no te problema de quito... Greta ¿Tú crees que hay angustia por el Sí, cambio sí, climático? lo he visto, me la he No, encontrado. ahora no, pero vamos O sea, a dar no me un voy a vamos hacer dar un viejito. tiempo. Alba, los O sea, problemas yo que quiero teníamos, ser los niños, los hay problemas que hemos tenido hasta el siglo pasado, eran unos problemas más bien locales. La sequía que te podía afectar y todo ese tipo de cosas. Es que ahora estamos hablando de un problema global Por que eso son afecta, importantes las cumbres. claro, pero Y por eso a veces lo tienen que estar los- cercano, lo local, se percibe como un problema propio. Propio, sí, Lo sí. global no se percibe como tal, ¿no? No cabe duda de que hay gente que está preocupada y angustiada, No, yo pero creo de que la más misma los forma niños. que hay gente muy angustiada por el Pero nivel, porque los el niños nivel de tienen los una alimentos que conciencia comemos, ¿no? internacional. O sea, ¿qué comemos? La contaminación La contaminación, alimentaria, tal, sí. ¿no? Entonces, yo sigo preguntando lo siguiente, que no tengo respuestas, yo pregunto, ¿no? Yo soy consciente de que tenemos un problema universal, yo ya soy mayor, me quedan pocos años, los que sean, y no sé si veré la playa en el Arenal, ¿verdad? Pero no me cabe duda de que mis nietos o mis bisnietos van a tener un problema gordo, ¿no? Los míos y los que ya están teniendo, porque claro, siempre hablamos del primer mundo y parece que nos olvidamos del segundo y del y es tercer el más mundo. afectado ¿no? por el cambio climático. Pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo ahora puedo preguntar, ¿no? A nivel personal, bueno, pues concienciarnos, transmitir, pero hay otras instituciones, hay otros entes, otros órganos que tienen que hacer más de lo que están haciendo actualmente, ¿no? Y eso es lo que de una cumbre de estas no va a salir, porque al final esta me da la impresión de que es un poco preparación del 2020 del año que viene el Glasgow. en Glasgow, ¿no? Mira, Y volverán a hacer el inventario de qué dijimos en el 15 y qué hemos hecho. un estudio del estudio del estudio, seguimos Pero haciendo un estudio mientras, para hacer un estudio. mientras están haciendo todos esos estudios, la realidad es muy terca. Es aplanante. Y Ayer- nos están dando a ver, no. datos que no confirman. Una cosa es que, en fin, que todos seamos críticos, y otra cosa es que tampoco atendamos a las realidades que hay encima de la mesa, ¿no? Ayer se presenta el Green Deal, el Pacto Verde por parte de la Comisión Europea. Después de 15 días, 14 días, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presenta ayer... Que tiene, perdona, que tiene narices que en el año 2019 la Comisión Europea se manifieste.
No, hombre, no. Joder. A ver, la Comisión Europea lleva decenas, ¿A este nivel? decenas ¿A este nivel no? Sí, lleva decenas de años. Otra cosa distinta es que lo que ha hecho ahora es ha dado un paso más. Ponerlo por delante de, Eso otras, es. de otras cosas, Eso de es. otras agendas. Eso es. Joder, es Pero- que la prioridad es la prioridad. Es que igual... Se lleva trabajando. Hablando de prioridades, o sea, al margen Perdona que te de corte. las grandes soluciones que podamos estar buscando, cómo nos comportamos, los acuerdos entre países y tal. Hay una cosa que hay que ir haciendo, o sea, bueno, el mapa de dentro de 50 años está ahí dibujado, ha salido publicado hace pocos días y salía el de Baracaldo, creo que ha sido El País el que lo ha sacado. Bueno, pues yo ya estoy pensando en comprarme una barquita porque al octavo puedo entrar, ¿vale? Porque a mí me toca. Dentro de 50 años. Bueno, pero no mucho, mientras los planes hidrológicos, los planes de prevención de No, inundaciones están hablando de incluso de quitar de las avenidas lo construido, Baracaldo, seguimos planteándonos el desarrollo en las zonas de avenida. Y pongo Zuloco Calero. Sí. O sea, vamos a pensar un poquito. O sea, y no voy a hacer pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que Lo que son pasa es que hay que 4 días. distinguir entre lo que son datos científicos contrastados, de lo que son... Estimaciones. Yo no me de lo que estoy son- escapando de eso. de lo Yo que son estoy hablando del el plan que hay, de lo por que son ejemplo, modelos. en el plan, Los en el modelos- plan los Calero modelos hay se que está validarlos hablando y los de modelos volver se a van construir perfeccionando. sobre la avenida de 500 y ¿qué hacemos? Rellenar. O sea, pero el plan de prevención de inundaciones nos está diciendo, ya sin contar las medidas que hay que complementar porque viene el cambio climático, van a subir las mareas, es evidente. Sí, O sea, pero no se pero puede ya hacer- sin eso, o sea, cuando se habla de los rellenos para no mojarnos los pies, le estamos desplazando el agua al de enfrente. O sea, Pero y las estas mismas actuaciones- medidas, la ¿cuál- misma legislación nos está diciendo si no hay perjuicio a terceros, se puede hacer eso. Pero las actuaciones tienen que ser conjuntas. Ya, O sea, vale. O sea, eso, Sí, eso sí. tiene que estar clarísimo. No, pero y cuando, agua- Javi, o sea, entonces, pues- cuando sí. estabas diciendo O sea, tú, por ejemplo, a 50 años me voy a comprar una barca... la intervención hay que porque- hacerla. No, yo no, digo en el- para dejarle, No, que yo ya pero no voy a estar. para entrar en el octavo y tal, ¿no? Pero hace unos años, Greenpeace publicó unas fotos fotoclima. Estamos a 2 o 3 años de que se cumpla el que en la manga del Mar Menor Sí, sí. haya que entrar con Zodiac, ¿no? De hecho, se cachondeaban los ingleses, llamaron allí a la manga del Mar Menor y decían, a ver, ¿cuánto cuesta un apartamento aquí? Y tal, debían de llamar desde Londres, pero ¿va con Zodiac o sin Zodiac? Y tal, porque claro, las simulaciones que se hicieron en aquel momento... Claro, no se pueden hacer esas cosas, porque al final... Bueno, pero si no Entras está- en un catastrofismo que luego Claro, la gente no se cree. que después No, sí, de la pero gente, que sirven la para gente hacerte una se- idea. Yo no la estoy gente- hablando de... La gente pasa con lo que decía Coldo antes, pues al final hay gente que dice, joder, nos están aquí amenazando con las penas del infierno y el infierno parece que no llega, ¿no? Y Hasta entonces que la llega, gente- hasta Sí, que pues, llega, a mí no me toca. las últimas gotas frías, Sí, o sí, sea, sí. ¿os acordáis de una familia que estaba celebrando el cumpleaños y tal y solo se salvó el padre? O sea, esa casa tenía orden de derribo ya, Pero porque tal, yo no creo- sé qué. No, digo, a nivel individual, estaría peleándose la familia, no, ojo, cómo nos van a tirar la casa de nuestros sueños que nos hemos hecho. ¿No estará arrepentido esa persona de decir, joder, que he perdido toda mi familia a pesar de todas las Sí, sí. advertencias? Te digo, claro que tenemos que, o sea, por eso decía, y además es lo que lo ponemos encima de la mesa, te lo digo en este encuentro, te lo diré en la calle y te lo diré en el ayuntamiento. Pongámonos a trabajar juntos Pero yo y creo- pensando diferentes. Y al resto de instituciones es lo mismo. Yo creo que los informes científicos son lo suficientemente explícitos como para, en este momento dicen, hay un cambio climático como consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero liberados por la acción del ser humano, punto. Eso de origen antropogénico, eso está contrastado científicamente. Sí. A partir de ahí, lo que son las modelizaciones, los modelos, que siempre son perfectibles, que siempre hay que ir ajustándolos, etcétera, las predicciones que se vayan a hacer hay que tomarlas con cierta cautela y no podemos caer en determinados alarmismos y catastrofismos que después generan escepticismo entre la mayoría de la población cuando realmente Lo que no queremos hay es más- que el se- problema Dejadme está ahí, poner un ¿no? punto encima de la nunca mesa. ha sido la forma de trabajar de que lo Javi, que está en No, no marcha. te estoy diciendo, estoy hablando en general. Creo que ha salido. ¿No sería mejor organizar cumbres por continentes? Por ejemplo, la Unión Europea, que está más sensibilizada con el tema del cambio climático y llegar a acuerdos entre todos los Planetas países. de todos, Sí. sí, Ya, tienen que... Pero es que si no, la Unión Europea va a decir, No, no me- pero Estados no. Unidos, como no hace nada, pues yo tampoco. No, O sea, yo creo que nunca ha sido esa la política, además, que ha seguido la No, Unión Europea. no. O sea, ni siquiera esa. Y, Pues- y también, muchas veces, gracias a tomar la bandera en muchos asuntos, se han conseguido mover en otras instituciones, en la ONU, a otros países que no estaban implicados a actuar. Y creo que
el planeta es uno, no tenemos opciones. Es de todos ver. y todos ¿O tenemos llegamos que ser... a todos un acuerdo o no llegamos No, a ningún a ver, acuerdo? no, Eva, Todos cumbres tan amplias. Eva, la Unión Europea lleva muchos años siendo líder mundial en este campo. O sea, ahí a la Unión Europea Sí, no le puedes decir. eso. Decía ayer precisamente Ursula von Leyen, la nueva presidenta de la Comisión, decía, si Europa fuese neutra en carbono en el año 2050, es decir, que las emisiones netas de carbono fuesen cero, todavía quedaría un 89%, es decir, Europa va a representar el 11% del conjunto del problema a nivel mundial en el año 2050. Todavía quedaría un 89% del problema por resolver. Y de hecho hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la competitividad del tejido productivo europeo, etcétera, que indica que, por ejemplo, se esté desarrollando un concepto que a mí me parece bien además, que es el de border carbon tax, es decir, el poner... Una tasa. Tú te impones impuestos al carbono, a nuestras empresas, a nuestras industrias y tal. Pero claro, tienes países competidores que no tienen ese sobrecoste, ¿no? Y por lo tanto nuestra industria deja de ser competitiva. Hay una fuga de puestos de trabajo, hay una fuga de empresas, de industrias hacia países que tiene consecuencias. menos... Entonces, la manera de solventar eso pues es plantear un border carbon tax, que es un impuesto en frontera, un impuesto al carbono en frontera, que iguale de alguna manera lo que tienen que pagar. Y no lo pagan. Sí, lo que dice Alba, un arancel. Sí, una especie de arancel, pero que tiene que ver no con otros elementos de competitividad, sino, en este caso, con el impacto medioambiental. Con el impacto medioambiental. Si tú, además de eso, lo haces... Siendo uno de los mercados de mayor consumo. O sea, si tú lo que haces con eso es, además, que ese dinero que recaudas por ese arancel carbono que tú... Ese tipo de cosas no está mal, digamos. Es que, a ver, se trabaja de arriba para abajo, pero si aprovechamos y trabajamos también de abajo para arriba, o sea, yo me imagino un Baracaldo en que nos ponemos las pilas y lo hemos conseguido, Sestao me va a copiar. Al verlo, no, y si yo le veo a Sestao le voy a copiar también. Te quiero decir, la competición entre los vecinos, entre los vecinos de que así como lo haces vives mejor y además más tranquilo y no sé qué, yo también quiero. Es decir, entonces, si todas esas grandes medidas están bien, pero si vamos acoplando las pequeñas, ¿cómo vamos a educar a los niños en la conservación de la naturaleza si no saben lo que es el río? O sea, si ahora estamos, si nos hacemos amigos del río, si estamos en el río, si vemos la mierda que tiene, todos los carritos del Megapar metidos en el agua... Pero yo ahora no sé cómo están las escuelas, pero mis hijos, que ya están un poco más talluditos, cuando iban a la escuela, eran pequeñitos, tenían programas de esos, ¿no? Sí, les llevaban a conocer el te digo entorno, que no, pero te digo, si eso incluso estamos haciendo, si generamos los mecanismos, Baracaldo no solo también para enseñarles, sino para darles la oportunidad de la acción, y además los dirigimos menos y les dejamos más, o sea, les escuchamos un poco más, y en vez de hacer lo que entendemos mejor, que ya somos grandes y sabemos más que ellos, nos bajamos un peldaño y les dejamos desarrollar o les ayudamos a desarrollar la idea. Te digo porque hace poco un colegio nos ha venido, quiere hacer una limpieza y vamos a darle la vuelta, no vamos a explicar, vamos a escuchar. O sea, y dices, vale, pues eso es, porque si no, si me educas, me dices y luego no me dejas, te quiero decir, y si esas medidas se van implantando en lo local, se van a desarrollar, van a coger arraigo, se van a hacer creíbles. O sea, si me escucha mi político al lado de puerta, o sea, con el que puedo tener un contacto más directo, pues aunque el de arriba no me escuche, ya se lo contará el de mi puerta, que son amigos, se ven de vez en cuando, o sea, están en la misma casa. Sí, sí, perfectamente. No, me dirijo a todos, aunque esté ella, porque todos los grupos funcionan igual. Que estando de acuerdo con la complejidad que tiene el tema y lo involucrados que tenemos que estar todos a nivel personal, a nivel local, etcétera, etcétera, sí que es cierto que se puede urgir a los ayuntamientos, por ejemplo, porque son el entorno administrativo
administrativo más cercano a nosotros y de alguna forma con el que tenemos una cierta relación, pues a que se adhieran a la declaración de emergencia climática, por ejemplo. Me consta que muchísimos ayuntamientos ya lo han firmado. Incluso tenemos... no sé si lo ha firmado el Ayuntamiento de Baracaldo. Baracaldo se aprobó en el Pleno, además con bueno, pues la ahora hay que ser unanimidad consecuentes con esto. Claro. También Eso, forma los parte de la compromisos Agenda se 21, hacen públicos. que si se cumple la Agenda 21 también tiene unos capítulos importantes. El tema de los residuos sólidos urbanos es una forma, los parques, los jardines, Baracaldo, la limpieza, o sea, es decir, sacar la los 2030, ayuntamientos... aprobar Bueno, los correcto, 17, ahora o sea, estaréis ya vamos negociando ya la 2030, ¿vale? Pero quiero decirte en la última fase. quiero decirte que a nivel local sí que es cierto que se pueden hacer muchísimas cosas en la mejora del Claro, medio ambiente y sí, del sí, clima, sí, ¿no? está claro. Cómo se gestionan las basuras, dar pie a que la incineradora no es la única solución, que hay otras soluciones mejores que la incineradora. No genera residuos, es la mejor solución. Bueno, bien, la reducción, por supuesto, pero ya estamos que tiene que haber una política también con la recogida de los residuos, por ejemplo, pues como el Ayuntamiento de Guecho que tiene selectiva por carnicerías, pescaderías, hostelería, etcétera, etcétera, eso es muy importante. ¿Vale? El reciclado, el quinto contenedor, en las fórmulas que sean, en algunos sitios ha dado resultado el puerta a puerta, en otros sitios no da resultado, pero bueno, hay que empezar con ese tipo de cosas, 5 contenedores y luego que verdaderamente el reciclado se haga correctamente, ¿no? Porque nos consta que el contenedor de cartón y papel en muchos casos va a la incineradora y no va al reciclado, pero bueno, esas son cosas que se denuncian. Constancia de eso. Sí, nosotros sí. No es una práctica habitual, pero sí ocurre, ¿vale? Y entonces, ¿Un bueno, contenedor en bruto así sí, que va a la incineradora? sí, que no pasa por el reciclaje, pero bueno, ha ido hasta nos consta. algunos solamente por la compactación. En los sitios que hay recogida neumática es un problema que Sí. en algunos sitios se ha superado y en otros no. Bien, y luego el hay- plástico, por ejemplo, que se compacta tanto y además es tan buen combustible, Sí. y además así revalorizo la energía. Sí. O sea, El ya tema, por ha ejemplo, ido el tema, por como ejemplo, va la- De todas formas, transmitir esos ¿No te mensajes... creas tú que a una incineradora le viene bien un combustible de altísimo poder calorífico? No sé a qué Porque incineradora. el punto de diseño de la incineradora son 2.000 lo que pasa es que 2.100 kilocalorías. esta de aquí es una y el incineradora. plástico tiene 10.000 kilocalorías. Quiero Habláis decir de que esta de Sabajati. aquí es una incineradora subgéneris también, tampoco es un modelo... sea, te De quiero todas decir, formas, no. también transmitir esos mensajes muchas veces, aunque haya conocimiento, hace que mucha gente se desmotive. ¿Por qué? Porque sí, porque la gente no es lo que hablábamos antes de la banalización de cuando porque dices, ¿para qué lo voy a hacer si alguien me está Bueno, diciendo que no funciona y no se hace así? Correcto. Entonces Eso, genera pero Coldo no creo que esté diciendo eso. No, porque ya, no, porque ya el lo sistema- sé, no digo, el sistema en líneas generales sí y funciona, todos- y Sí, especialmente en funciona, todos Vizcaya sabemos y que las- Guipúzcoa, te Por puedo el- decir sí, muy bien. no, y porque lo lo conozco conozco bien. Y hay por eso. ayuntamientos Que funciona y punteros, funciona Pero muy que bien. y hay modelos- con comparado con la el resto de realidad España. hacemos hay ningún modelos favor. que sirven de ejemplo en algunos ayuntamientos saldrá catalanes, mal, por ejemplo, donde este sistema de residuos pues está muy avanzado y se copia. Pues, es decir, si yo no digo que no se esté avanzando, claro, si miramos hacia atrás, hace 40 o 50 años de cómo se recogía la basura a cómo estamos ahora, que estamos discutiendo de por qué no se instala el quinto contenedor, coño, es que ya tengo 4 instalados. Joder, eso es un avance importante, ¿vale? Por otra parte estaría cómo podemos tener menos residuos. Parte del origen, parte de la propia industria de alimentación, que tiene que ponerse las pilas, porque no puede ser que Sí, los se plásticos utilice... de un solo uso. No solo los, Sí, pero los bueno, plásticos, ¿no? Porque al final... No, sí, que parece que se está centrando siempre el debate en lo mismo. Pero Es bueno, decir, pero hay que ir por los pasos. hay una bolsa de complejo dentro de una caja de cartón, coño, uno de los dos sobra. O el complejo o la caja de cartón, ¿no? A eso me estoy refiriendo, Sí. ¿no? Pero bueno, claro, pero lo que pasa es que es muy llamativo que en el stand o en la estantería y esté con muy bonitos colores y... Los envoltorios o envases combinados, porque que te metan una barra de pan en una bolsa de papel con un trozo de plástico para que veas el pan, El pan, sí. Ya. No tiene Pues sentido. terrible. A ver, O sea, entonces, porque- Sí, las entonces frutas ayuda, ahí envasadas, sí. las tareas que tenemos son muchas. Lo que ocurre es de que quien más responsabilidad tiene es quien más poder tiene. Entonces, en la No, política, está claro, en las está- políticas fiscales, en las políticas Igual- medioambientales, las políticas... de Igual los que la ayuntamientos, responsabilidad no etcétera. es la misma en la que tiene el Estado, que la que tiene una comunidad autónoma, que la que tiene el ayuntamiento, ni la que tiene Por el eso- ciudadano. Pero, que por- te- el por eso- tema a del nivel cambio individual. climático, el problema se soluciona con dinero. No. También. No. No solo con dinero. pero también. No sé si- Sí, está A claro. ver, yo creo que es una mezcla de muchas medidas, entre ellas yo creo que la normativa y la regulación es muy importante, el que haya mecanismos de conciencia, este la tipo, conciencia. los mecanismos fiscales son muy importantes. Antes hablábamos del comercio de derechos de emisión,
pero eso solo ataca a la mitad del problema, que son las emisiones confinadas de las empresas. Las emisiones difusas, que son las de los ciudadanos, los automóviles, eso no entran dentro de ese derecho, dentro de ese comercio de derechos de emisión. Entonces, yo soy más partidario o de complementar o incluso de sustituir por un impuesto al CO2 con carácter general para todos, para emisiones confinadas y no confinadas. Y otra cosa que había que mejorar, por ejemplo, a un ganadero que sus animales son súper contaminantes. Eso no tiene ninguna... Hay ganaderos en Navarra que lo han tenido, claro. Lo que es contaminante es desforestar la Amazonía para introducir el ganado, para hacer hamburguesas para el mercado americano. Eso sí que es peligroso. Además, o el aceite de palma, o sea, a ver, lo de siempre. Las sobreexplotaciones. Exacto, ¿no? La ganadería es beneficiosa para el medio ambiente, como ha sido tradicionalmente, lo mismo que un buen cultivo y una buena práctica forestal. Siempre ha sido beneficioso para la humanidad. Otra cosa son las sobreexplotaciones o los monocultivos, etcétera, etcétera. Bueno, Si parte de las recomendaciones... Muchas veces con criterios... A veces no es solo la falta de normativa. Esto que ha dicho Koldo es bastante matizable, pero bueno, eso da para otro programa. Claro que sí. De todas maneras, incluso no es solo la falta de normativas, es la falta de control de si se cumplen o no se cumplen. O sea, el autocontrol. Y tenemos casos cercanos. Y eso sí que son tenemos recursos. casos bien cercanos, porque tenemos y yo vuelvo otra vez a Baracaldo, porque hay gente que pues a veces y les decimos, llama al 112 o llama al ayuntamiento. O sea, pero nos acaban llamando a nosotros, pues parece ser que somos un poco los que entendemos, o de los que igual entienden que van a recibir una mayor atención o más sensibilidad. Pero está todas las semanas, o sensibilidad, de que a veces le escuchas, o sea, y lo otro es un aparato, que a veces marca el 1, marca el 2, ¿no? Si quiere con o tal. Entonces, que eso... un caso, pero pasa, digo, con el general en las instituciones, no estoy hablando tampoco del ayuntamiento. Bastante bueno en este municipio. Pero Todas las semanas, el 010 gratuito. Todas las semanas, Beurco, y es una demanda que, o sea, y son Nervacero, Tubacés, o sea, la arrancada, o sea, pedo, pum, humo. O sea, ¿qué pasa? ¿No hay filtros? O sea, y son emisiones a la atmósfera, ayudan, tal, no sé qué, la contaminación. Igual está todo, dicen o sea, si no tienen reguladas y no cumplen con la normativa, no tendrían la licencia de actividad, ¿no? O sea, alguien tendrá que mirar eso. Pero si está habiendo reiterados escapes entre parada y arrancada, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Me estás haciendo trampas? Ese, por ejemplo, es un problema. Los transitorios de arranque y parada son un problema. De hecho, ¿os acordáis del tema de Rontealde? De aquí al lado. ¿Os acordáis del tema de Rontealde en su día? Y luego gracias a que se firmó un protocolo, por mi insistencia se firmó un protocolo con la empresa en la cual se le imponían unas obligaciones de arranque y parada. Si no se hubiese montado todavía un lío muy superior. Rontealde, que estaba aquí al lado. Que estaba aquí al lado, sí. Es que en determinadas circunstancias, depende de cuáles sean las circunstancias atmosféricas, si hay una situación de inversión térmica, el muerto, uno de los muertos se fue en Beurco, y no puede salir, tiene que morir el de la ventana de Luchana, no, el aire, la ría, el corredor, te lo pone en la ventana de allí. Por supuesto, pero si no tira la atmósfera tú no puedes arrancar, y ese era el protocolo que tenían, es decir, tienes que dar un aviso a la red. Hay una red desde el año 75 aquí, afortunadamente. La ley que se aprueba en España en el año 1972 es la ley más avanzada de medio ambiente atmosférico que se aprobó en tiempos de Franco, que se aprobó a nivel internacional, a nivel mundial, una ley muy buena. Y con arreglo a eso se declaró Bilbao zona de atmósfera contaminada y se creó una estación de seguimiento de toda la contaminación, por ejemplo, de la comarca. O sea, que aquí sí ha avanzado mucho. Claro que se ha avanzado. Eva, pero tú no te acuerdas cómo estaba Bilbao en el año 75 y cómo está ahora. Yo no digo de que yo no estoy hablando de la falta de normativa, a veces se desarrolla la normativa y sin embargo no se exige su cumplimiento, y la administración algunas veces es bastante laxa en eso. Hay cosas que te meas en la calle y dices pum, la multa encima, y me parece correcto, o sea, no seamos marranos,
pero luego el otro sí es mucho más marrano, no se le ve y no pasa nada. La sensación que adquiere el ciudadano es, a mí me persiguen que soy un mindungui y aquel que tiene mucha perra o mucho... O sea, perdona un momento, lo que estaba comentando ahora, de esta situación de los que se quejan de Beurco. Claro, me imagino que, y al ayuntamiento se habrán llegado algunas quejas de algunos vecinos y dice, pero si la acción está fuera de mi municipio, lo único que puedo hacer es, o sea, si la licencia o lo que sea de actividad está en el municipio de al lado, lo único que podrá hacer mi ayuntamiento será quejarse al otro ayuntamiento. Te quiero decir, pero claro, vale, yo igual me doy cuenta de esa situación, pero el otro alguien tendrá, bueno, pues tendrá que haber los mecanismos adecuados y alguien tendrá que dirigir la orquesta, porque digamos que cada administración tiene una responsabilidad, pero hay una que dirige el resto y hay que coordinar esas responsabilidades. Empezamos con este apartado de conclusiones y en 2 palabras, el cambio climático. ¿Hay esperanza, Javi, ecologista? Claro que hay esperanza, porque si no tendríamos esperanza no trabajaríamos por ello, y la esperanza es que nos demos cuenta, y desde aquí aprovecho de hacer un llamado a pongámonos a trabajar juntos, aparquemos para un lado las diferencias y cuando lo tengamos, cuando la supervivencia esté garantizada, volvemos a discutir. Alba Delgado, la concejala del Ayuntamiento de Baracaldo, también ¿coincides? Sí hay esperanza y hay esperanza porque tenemos la obligación de mantener y mejorar la situación que estamos viviendo para las generaciones futuras, porque ya la hemos disfrutado nosotros, ¿no? Tenemos todos que tener una corresponsabilidad, porque los que hemos pasado por aquí tenemos esa obligación. Y aunque Javi esté todo el rato metiendo el dedo, está bien siempre tener un Pepito Grillo. Bueno, Pinocho lo tenía, no era mal chaval. Las instituciones. Nunca viene mal escuchar escuchar a todo el mundo y hay siempre que estar abierto. Eso es importante. Xabier Garmendia, también. No, yo soy optimista. Yo creo que hay recursos. Yo primero creo que hay concienciación respecto a que tenemos que ir hacia un desarrollo de otro tipo y que tiene que cambiar las bases del sistema económico y el sistema de producción y de consumo. Y hay recursos, yo creo que científicos, tecnológicos, económicos, y nos faltan los mecanismos políticos y de cooperación internacional para hacer factible lo que técnica y económicamente yo creo que es posible, ¿no? Yo soy optimista, yo soy muy optimista. Además, es más, creo que por primera vez en la historia de la humanidad, una crisis como la actual, que anteriormente se hubiese caracterizado como una crisis de sobreproducción y que se hubiese solucionado, entre comillas, digo solucionado entre comillas, con una guerra, o sea, se hubiese provocado una guerra, en este momento estamos en disposición de achatarrar el viejo aparato productivo y poner uno nuevo, menos contaminante, más eficiente, más sostenible, más renovable, etcétera, sin necesidad de aniquilarnos unos a los otros, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista. La guerra igual está en cachitos, pero está... Bueno, no lo sé. Bueno, terminamos. Yo también soy muy optimista, pero francamente en este aspecto soy bastante pesimista, porque requiere voluntad política y no la veo. Veo muchos intereses económicos en muchas cosas y voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, algunos observatorios de sostenibilidad que funcionan en el Estado español, donde hay una cantidad de datos científicos y tal y cual, dice como recomendaciones: en el transporte es necesario promover el uso de medios de transporte públicos en las ciudades e impulsar el uso de ferrocarril como medio de transporte prioritario para el movimiento de mercancías. Las emisiones de transporte de mercancías por carretera siguen aumentando y todavía no se ha apostado por el ferrocarril para reducir estas emisiones. Si tenemos, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel de ferrocarril? Única y exclusivamente personas. Luego, hay algo tan claro como esto, que son recomendaciones, y los políticos tendrían que tomar una decisión. Señores, vamos a apostar por la mercancía, y no se está haciendo. Por eso digo que, si bien soy optimista y participo de lo que decís, y además quiero creer que va a ser así, por otra parte soy muy pesimista porque las acciones políticas tienen una trayectoria contraria a lo que te está diciendo la ciencia, la tecnología y lo que todos estamos deseando. ¿Agentes económicos que son los que marcan la pauta? Pues pienso que sí, en muchos casos. Y en el del transporte, por ejemplo, es uno clarísimo. Esos son datos, no tenemos tiempo para más. El pensar que por lo menos está en nuestras manos también, que nosotros todos podemos colaborar para luchar contra esta emergencia con lo que es el cambio climático. Gracias por haber estado con nosotros, por las opiniones, por la información. Gracias a ustedes que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana estaremos aquí con todos ustedes en temas de actualidad. Gabón.